Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén pasando una feliz mañana, tarde o noche. Bueno, aquí les traigo la siguiente recopilación de la novela El veneno del afecto, espero les guste. Recuerden que el link de la novela original está en la descripción. Ya sin más que decir, le dejo con la novela. Importante: renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Glinda atacó hacia adelante y luego retrocedió antes de que una cola afilada la alcanzara, solo para que la figura encapuchada la atacara por la espalda. El problema de las invocaciones de combate era que solían estar en perfecta sincronía con sus invocadores. Por ejemplo, el ataque combinado que tuvo que rechazar fue un ejemplo perfecto. Si el atacante hubiera sido de su clase de combate, habría asentido con aprobación, pero estar en el otro extremo no le hacía gracia. Aparte del camino en ruinas, apretaba los dientes ante el punto muerto en el que se encontraban. Su asaltante estaba ganando tiempo, y ella lo sabía muy bien. Sin embargo, no podía simplemente ir y eliminarla. Cada vez que inmovilizaba a alguna de las invocaciones, una acudía a rescatar a la otra. No ayudaba que a ambas les gustara luchar a distancia en lugar de cuerpo a cuerpo, aunque ella tenía formas de alcanzarlas. Justo cuando estaba a punto de lanzar otra ráfaga de rocas al invocador, de repente se detuvo, antes de gritarle a su invocador. Comillas ilumina la palabra al azar la tomó por sorpresa y, por desgracia, parecía tener un significado real para su invocación. Su boca se abrió de nuevo, pero esta vez no salió una bola amarilla, sino un proyectil con forma de concha. Con un estruendo, salió volando de su boca, y el proyectil aterrizó justo junto a ella, en el suelo. Por un instante, creyó haber fallado, pero el proyectil explotó en un destello de luz blanca brillante. Comillas le zumbaban los oídos y su visión estaba completamente blanca. Formó un círculo defensivo a su alrededor con los escombros en el aire, esperando un ataque en cualquier momento. Los segundos se convirtieron en minutos, y a medida que recuperaba la vista, se dio cuenta de que su agresor se había tomado el tiempo de escapar, dejando la calle vacía una vez más. Se frotó los ojos, y solo quedaron como prueba de su existencia los fragmentos de un proyectil cerca de ella. Comillas TCH, un sabor amargo le quedó en la boca, probablemente por el polvo de asfalto que acababa de inhalar. A medida que las sirenas lejanas se acercaban, se agachó para inspeccionar el único responsable de su pérdida. El proyectil estaba destrozado en algunas partes y aún brillaba rojo por la emisión de su luz blanca. No era experta forense, pero sí en apariencias. Normalmente, no producían nada parecido a proyectiles de artillería, y sin embargo, allí estaba, mirando uno justo delante de ella. Decidiendo dejarlo en manos de los expertos, notó algo escrito, lo poco que quedaba. Comillas SK, 28 una secuencia aparentemente aleatoria de palabras y números, quizás significara algo más. En cualquier caso, hoy fue una pérdida, pero al menos ahora sabía que Torchwick contaba con otro cómplice que lo ayudaba, uno que demostró ser, como mínimo, competente. De regreso en Beacon, en el momento en que se bajó del toro, fue recibida por Ozpin, con una taza de café en sus manos como de costumbre. Glinda, supongo que buenas noches. Algún día debería esconder todo el café de Beacon y ver cómo el mago milenario funciona sin él. Al ver su mirada fulminante, Ozpin decidió, contacto, dejar de lado su habitual diálogo críptico por ahora y centrarse en lo que acababan de descubrir. Caminando por los tranquilos pasillos de Beacon, Glinda compartió lo que descubrió sobre Torchwick y su nuevo cómplice. ¿Te entretuvo a ti precisamente? Impresionante, y además con una apariencia tan única. De nuevo, aquellos que tenían semejanzas de invocación eran raros, y normalmente se mantenían reservados, como la familia Schnee con su propia semejanza hereditaria. Revisé nuestras bases de datos al volver y no hay nadie que coincida con su descripción o apariencia en los registros de los 4 reinos. Mercenario, quizás. Ozpin negó con la cabeza. Es improbable, ya no operan en Vale. Creo que era alguien con estrechos vínculos con el submundo criminal. Comillas un músculo contratado. Probablemente, pero no descartemos ninguna posibilidad. Dijiste que su familiar te disparó un proyectil, nada menos. Por la voz de su agresor, Glinda supuso que era una mujer joven, de unos 20 años por su voz grave.
Aunque su baja estatura la hizo pensar inicialmente que era una adolescente, esa idea se desvaneció rápidamente después. Glinda abrió una imagen en su datapad, mostrándole el caparazón incrustado en el suelo. Ozpin arqueó una ceja al ver la imagen, años de trato con él le decían que sabía algo. Comillas, supongo que sabes algo. Comillas, HM? No, quizás no. No puedo estar seguro, ni puedes estar segura. Glinda quería estrangularlo. Comillas, ¿ya ha regresado Crow de su estancia en los bares de pescadores del valle? Esa pregunta en particular la hizo fruncir el ceño. La cantidad de lien que el borracho pidió como gastos de misión le dieron ganas de atarlo a una silla y obligarlo a beber solo té durante un mes. Nadie sabía cómo ese hombre aún tenía el hígado funcionando, pero no podía negar que era confiable para obtener información. Cuando se molestaba en responder, claro. Él no tiene, No importa, recibí un informe suyo que podría relacionar el incidente de esta noche con algo más. ¿Recuerdas la explosión de hace unos días? El que despertó a gran parte de Vale, sí. Las pocas y preciadas horas de sueño de Glinda se vieron truncadas por eso, pensó que era otro robo de polvo que se había vuelto ruidoso, solo para descubrir que era una falsa alarma. La Guardia Costera no lo ha hecho público, pero sospechan que el origen del ataque fue la artillería naval. Glinda abrió los ojos de par en par. Era la primera vez que oía hablar de eso, y la artillería naval era lo último que sospechaba que fuera la causa. Varias naves aún usaban cañones de polvo para protegerse, pero solían ser pequeños, incapaces de producir una explosión que se oyera en todo Vale. Comillas, ¿están seguros? Ozpin asintió. Un almirante retirado lo juró, así que me inclino a creerle. Después de todo, su último puesto al mando fue en un antiguo acorazado. En fin, creo que el incidente de esta noche y el de hace unos días están relacionados. El informe de Crow me da aún más motivos de sospecha. Comillas, ¿sospecha de qué? Ozpin lanzó su habitual mirada dramática por la ventana antes de responder. Glinda presenció la misma acción demasiadas veces durante su carrera con él, estas solían reservarse para revelaciones trascendentales. Así fue como supo que los dioses hermanos existían gracias a él. Es posible que una vieja acorazado ronde las aguas del valle hoy en día. Y me siento inclinado a conocerla. Comillas, la voz de Glinda sonó incrédula. ¿Qué estaba diciendo Ozpin ahora? ¿No lo sabes? Los marineros son supersticiosos. Creo que puedes llamar a nuestro cómplice misterioso Uchten por ahora. Duerme un poco, Glinda, te lo mereces con creces. Ozpin se dio la vuelta y regresó tranquilamente a su oficina y residencia en lo alto de su torre. Glinda tenía poca o ninguna idea de lo que acababa de suceder, y como en la mayoría de sus tratos con él, las respuestas solían revelarse mucho más tarde. Suspirando, anotó diligentemente el nombre de Uchten en el archivo antes de regresar a su habitación. ¿Un acorazado navegando en estos tiempos? ¿De dónde venía su tripulación? ¿Cómo seguía navegando? El combustible, la munición y la paga aparentemente no eran una preocupación. En fin, tengo un problema que resolver mañana. Fue una buena manera de abordar las cosas, especialmente cuando uno tenía que equilibrar el hecho de ser administrador universitario y salvar al mundo de una malvada reina bruja. Fin de capítulo. Inhala. Exhala. Inhala y mantén la respiración. Los Kansen tenían acceso a todo el armamento de su nave, ya fueran sus cañones principales más grandes o sus pequeños cañones antiaéreos, eran, en cierto modo, verdaderos maestros de sí mismos. Sin embargo, un hecho menos conocido sobre ellos era que también albergaban todo lo necesario para el funcionamiento de una nave. Desde grandes cocinas repletas de comida hasta equipos de radio y navegación, también los poseían, aunque su uso era algo limitado al no necesitarlos. Ruby podía enviar un mensaje usando solo su mente, así que ¿por qué tenía que ir a la sala de comunicaciones para hacer lo mismo? Para esto último, era necesario que su nave estuviera fuera, y esto llevaba mucho más tiempo. Sosteniendo con firmeza un rifle que robó de su armería, era una de las cientos de armas pequeñas que llevaba consigo, suficientes para armar a un pequeño ejército si se repartían con cuidado. La pelea de la noche anterior contra una cazadora veterana le reveló dos cosas. Una, que estaba oxidada, muy oxidada. Casi 15 años de casi ninguna experiencia en combate le hacían eso a cualquiera, y a menudo se encontraba recibiendo ataques que podría haber esquivado. En segundo lugar, era dura, pero no completamente invulnerable a los cazadores comunes. Un profundo corte en su pierna y las múltiples heridas de su ors lo demostraban. Contra una sola cazadora como Godwich. Confiaba en su capacidad para ganar, sin considerar los daños colaterales,
Por supuesto, pero contra varias. Sus posibilidades eran demasiado justas para sentirse cómoda, así que tuvo que rectificar ese problema. Es decir, entrenando sus habilidades una vez más. En ese momento, mientras practicaba con el entrenamiento de tiro al blanco para asegurarse de que sus habilidades de tirador volvieran a la normalidad. Notó que varios de sus ataques perdían precisión o que Swords calculaba mal la ventaja necesaria para disparar. Los aparejos eran un reflejo de su dueño, y el bajo rendimiento de Swords era un indicio de que sus habilidades se habían atrofiado. Al enfocar su objetivo, una pequeña roca a unos 500 metros, su óptica confirmó la distancia y el clima era favorable. En teoría, solo tenía que apretar el gatillo y la roca caería. Estallido se apretó el gatillo, pero la roca seguía intacta y en pie. Su disparo había fallado. Gruñendo de frustración, echó el cerrojo de su rifle y metió otra bala en la recámara. Estallido de nuevo, un fallo. Probablemente ya había agotado varios cargadores, pero la roca seguía en pie, desafiante, como si se burlara de ella. Estuvo tentada de volarla con su aparejo, pero con la proximidad de su casa en Patch, a menos que quisiera que su padre corriera a investigar, era una mala idea. Sinceramente, debería haberse dado cuenta de que algo andaba mal cuando su andanada contra la horda de jabalíes falló por medio kilómetro. Tenía el efecto previsto de ahuyentarlos, sí, pero el hecho de que hubiera impactado tan lejos del punto previsto era inquietante. Medio kilómetro significaba que un enemigo fallaba, y una unidad amiga sería aniquilada si estaba bombardeando la costa. Ruby tenía que empezar por algún sitio antes de pasar a su guadaña, aunque fuera su arma principal. Sus dos torretas eran potentes, pero con lo mucho que había disminuido su puntería, practicar con ella podría ser muy peligroso. ¿Y si uno de sus proyectiles perdidos caía en el pueblo que tenía Patch? O peor aún, ¿en su casa? No, lo más seguro era practicar con armas cortas por ahora y luego ir aumentando de tamaño gradualmente. BZZZT de repente, su pergamino vibró en su bolsillo, haciéndole fruncir el ceño. Era de madrugada, y normalmente solo una persona la contactaba tan temprano. Al abrirlo, vio que, tal como sospechaba, Junior tenía otro trabajo para ella. Al parecer, después de que ella saliera de su bar el otro día, una cazadora desconocida lo destrozó por completo. Sin embargo, no había mala sangre entre ellos, no era asunto suyo entrometerse, y él respetaba su decisión. Aunque definitivamente le molestó que ella no se ofreciera a ayudar. Junior andaba corto de dinero ahora mismo, debido a los gastos de reparación y las interrupciones en su negocio, así que parecía que necesitaba aprovechar todas las posibles fuentes de ingresos. El mensaje que envió fue simple, como lo fueron todas sus solicitudes de trabajo hasta el momento. Envío de Northern Valley a Southern Valley. Urgente, debe estar listo para esta noche. ¿Te animas? ¿Un trabajo urgente? Ruby sabía cómo solían ser, así que necesitaba saber más antes de decidir. Respondió por mensaje. Cobraban honorarios, no lo hacía por caridad, y al ser un trabajo urgente, seguro que le pagarían mucho más de lo habitual. El triple de lo anterior. Sin intermediarios. Eso sí que le llamó la atención. Significaba que era un trabajo de recogida y entrega, sin requisitos extraños para pasar la aduana ni nada parecido. Uno de sus últimos trabajos consistía en transportar ganado para introducir modificaciones ilegales de coches en Vale, huelga decir que era uno de sus trabajos más interesantes y apestosos hasta la fecha. Odiaba tener que lidiar con intermediarios, así que esta situación era ideal, pero también parecía demasiado buena para ser verdad. Carga siempre hacía esa pregunta, por si acaso Junior intentaba engañarla para que transportara algo ilegal, como armas, sin importar que ya fuera una armería ambulante. No era hipócrita que nadie lo supiera, así que de verdad estaba equivocada. Excedentes del ejército atlesiano. Sin armas, la respuesta de Junior la hizo enarcar una ceja, al menos eso tenía sentido. Atlas era famosa por su rigor respecto al acceso a su tecnología, que incluía, por supuesto, gran parte de su equipo militar. De hecho, un vacuano fue arrestado en Atlas hace unos meses por intentar comprar equipo excedente a un oficial de bajo rango. Era lógico que el cliente quisiera contrabandearlo, ya que Vale tenía fuertes vínculos con el Consejo de Atlas, según las divagaciones políticas del tío Crow, borracho, en la mesa. Tanto equipo excedente circulando sin duda levantaría sospechas, aunque no fuera ilegal en Vale. Así que aquí era donde entraba gente como ella, suponía que era la última etapa del viaje antes de que terminara en manos de quien lo deseara. Claro que tendría que comprobar si Junior decía la verdad, pero aún no la había engañado. Juego. ¿Puerto de escala?
La ubicación habitual de entrega en el norte se confirmará una vez que haya recibido la carga. Genial, una de esas. Normalmente, se reservaban para clientes extremadamente paranoicos que creían que cualquier contrabandista era un posible espía o informante de aduanas. En cualquier caso, las condiciones le parecían aceptables. Tras responder afirmativamente a Junior, se preparó para volver a casa. Tenía que prepararse para un nuevo trabajo, planificar rutas y hacer otras cosas. Podría usar la misma excusa de haber perdido el último ferry y tener que quedarse en casa de Molly hasta la mañana, pero empezó a sospechar que Crow la estaba siguiendo. Eso era algo que tendría que resolver más tarde, y se giró hacia una lápida cercana, con vistas a un acantilado y una vista despejada del océano. No sabía por qué la lápida estaba allí, pero su padre dijo algo parecido a un océano en calma que atrajo a su madre en una ocasión. Suspirando, guardó el rifle en su armería y caminó hacia la lápida, agachándose al acercarse. Sentía los labios más secos que nunca, pero aún así logró pronunciar las palabras. Hola, mamá. Mar de Vital 200 horas. VNS Sovereign. Gracias a la ubicación estratégica de Vale como centro de remnants, el reino disfruta de un comercio marítimo mucho mayor que otros. Sin embargo, esto también conllevaba inconvenientes, ya que la red de contrabando de Vale, en su zona vulnerable, utilizaba sus puertos como punto intermedio para cualquier envío de mercancías ilícitas. Un cargamento de drogas vacuanas, por ejemplo, podía hacer escala en un puerto de Vale, para luego ser entregado a otro contrabandista para su viaje final a Mistral. Últimamente, cada vez se transportaban más mercancías en dirigible, lo que resultó en un aumento de su uso para el contrabando. Sin embargo, la ruta marítima seguía siendo tan popular como siempre, principalmente debido a que el contrabando por mar era, en realidad, más silencioso que por aire. Al menos, eso es lo que la soberana o de los informes de su capitán. De pie en el puente de su barco, la soberana volvió a observar su patrulla matutina. Sí, quizá fuera uno de los barcos más antiguos de la Guardia Costera Baleana, incluso sirvió en las guerras Faunus cuando aún existía la Armada Real Baleana, pero le gustaba pensar que su edad la hacía única. Aunque sus subordinados a menudo se burlaban de ella por no saber cómo funcionaba la tecnología moderna, los pergaminos estaban bien, pero jamás podrían reemplazar a un buen telegrama tradicional en cuanto a fiabilidad. Apartándose el pelo blanco, se preguntó si las aeronaves que surcaban el cielo también tenían sus propios espíritus. Eran lo suficientemente grandes, y algunas podían atravesar el agua, así que técnicamente deberían calificar, no. En cualquier caso, su deber ahora mismo era patrullar el Valle Norte en busca de cualquier rastro de contrabandistas. Sus actividades estaban aumentando considerablemente últimamente, y la ruta que patrullaba era una de las más populares. Silbido capitán, contacto de radar a babor, quizá le interese ver esto. Un oficial de radar gritó a sus espaldas, y ella también lo sintió. Originalmente no se construyó con radar, fue una adición añadida durante una de sus muchas modernizaciones a lo largo de los años. Aunque no podía interactuar con su tripulación, aún podía sentir todo lo que hacía su casco, desde cambiar los timones hasta girar sus torretas, todo lo sentía ella. Maldita sea, es enorme, gritó su capitán, un anciano para los estándares de la mayoría de los oficiales, mientras sus ojos permanecían pegados al radar. El contacto de radar que recibió mostró una embarcación enorme al sur de su posición. Si tuviera que hacer una estimación aproximada, medía al menos 280 metros de eslora. Ni siquiera sabía cuál era su desplazamiento total, pero una embarcación tan grande solo podía ser un carguero, aunque la mayoría llevaban ya unos años descontinuados. Para entonces, el transporte aéreo los había superado. ¿Un carguero reacondicionado para el contrabando? Imposible, la mayoría de los barcos de contrabando eran pequeños remolcadores y barcos pesqueros de perfil bajo, no enormes buques del tamaño de un buque insignia. Tenso, su capitán se dirigió al oficial de comunicaciones y cogió la radio, con la intención de llamar al gran buque antes de que se tomara alguna medida. Tal vez era un carguero vacuano. Salvado en el último minuto del desguace por una pequeña empresa emprendedora, tal vez. Buque desconocido, habla el VNS Sovereign de la Guardia Costera de Balea. Se encuentra en aguas nacionales de Balea. Indiqué su nombre, clase de barco y propósito. Una respuesta llegó casi de inmediato y, para su sorpresa, la voz del otro lado pertenecía a una chica, probablemente de entre 19 y 20 años, si tenía que adivinar. VNS Sovereign, este es Stuart Brown, un modesto barco pesquero de arrastre.
Regreso a Vale con la pesca completa. Su capitán miró a su alrededor, con miradas de incredulidad en todos los rostros. Pareces demasiado joven para ser pescadora, Stuart Brown. No se oyó nada del otro lado durante un rato hasta que su voz volvió de repente. Estoy ayudando a mi familia, somos un negocio familiar. Mi padre está pescando con las redes. Tonterías, y su capitán también lo sabía, a juzgar por la sonrisita que se dibujaba en su rostro. Si es así, debe de tener una familia numerosa. Considerando que su barco es más grande que el mío. Solicitamos subir a bordo, ¿cómo? ¿Recibido? Silencio. No se oyó respuesta durante una docena de segundos, hasta que el operador de radio volvió a gritar desde su puesto, comillas señor. Está aumentando la velocidad, 20 nudos y contando. Comillas claro que sí, todos los motores a flanco. La alcanzaremos si es necesario. Comillas sí, señor. El timonel asintió, con una sonrisa entusiasta dibujada en su rostro. Estar en la guardia costera significaba que veía menos acción, sí, pero también algunas persecuciones emocionantes de vez en cuando, y parecía que estaban a punto de vivir otra. Nunca había perseguido un gran contenedor de carga, pero claro, todo tiene su primera vez. Comillas ¿de verdad necesitamos navegar tan rápido, señor? Es un contenedor de carga, no puede navegar a más de 25 nudos en un buen día. Una comandante le preguntó a su capitán a un costado, lo que le provocó un suspiro. Más vale que terminemos de una vez, llevamos días patrullando. Además, creo que nunca hemos capturado un carguero, nos dará algo de qué presumir en la base. Cierto, eso siempre valía más que cualquier barco pequeño que interceptaran. Era un carguero, y ella era un crucero cañonero, a pesar de la diferencia de tamaño, ni siquiera se acercaba a una batalla justa. Esperaba con ansias escuchar la historia de ese barco cuando lo escoltaran de regreso. Fin de capítulo. No lo entiendo, ¿nuestro radar fue falsificado? Una hora después de iniciar su persecución, rastrearon el barco de contrabando hasta un archipiélago cercano. Lo que hacía allí un carguero casi el doble del tamaño de la propia Soberana los confundió al principio. Una embarcación de ese tamaño no podía maniobrar ni ocultarse bien. Sin embargo, como si hubieran estado persiguiendo a un fantasma todo este tiempo, una hora de búsqueda no les dio ningún resultado, y tuvieron que considerar otras opciones. Hay tecnología que puede hacerlo. Quizás la sacaron de contrabando de Atlas. ¿Sabes que Atlas guarda sus juguetes bajo llave? No, creo que nos engañó una semblanza. Ya ha pasado antes, así que no me sorprende. Malditas semblanzas, lo complican todo sin motivo alguno. De hecho, Sovereign compartía las frustraciones de su capitán. No se llegaba tan lejos en la guardia costera baleana sin al menos un poco de orgullo, y perder un carguero el doble de grande que ella, entre todas las cosas, le dolía muchísimo. Sin embargo, no iba a quedarse sumida en sus propios pensamientos mucho tiempo, pues sintió que alguien abordaba su nave. Mirando rápidamente a su alrededor, nadie había notado la presencia en el puente, y jamás imaginó que sería objeto de un abordaje. Maldijo su capacidad, o su falta de ella, para interactuar con su tripulación. A una velocidad frenética, reapareció justo donde creía que estaba la nueva incorporación a su nave, solo para ver algo que la dejó atónita. En una de sus salas eléctricas, se encontraba lo que parecía ser una adolescente de cabello negro con un atuendo excéntrico. Pero lo más importante, estaba manipulando los fusibles de su nave, y lo peor de todo, sabía exactamente qué estropear. Intentó agarrar a la chica por instinto, pero, por desgracia, simplemente la atravesó como si nada. Ante tal cosa, hizo lo único que podía hacer, maldecirla. ¡Ay! Quita tus malditas manos de esos fusibles, mocoso sin carácter. Cállate, ¿cómo te atreves? Te voy a decir lo que pienso. Claro, tía, comillas tía. Para que lo sepas. Espera, ¿puedes hablarme, maldita sea? Soberano no se dio cuenta de que la chica le había respondido hasta ahora, y se quedó boquiabierta mientras seguían jugando con sus fusibles. ¿Me pregunto qué hace esto? Sus manos recorrieron la caja de fusibles responsable de sus 4 torretas, y cuando empujó una palanca que estaba junto a ella hacia abajo, Sovereign sintió que sus 4 torretas perdían energía inmediatamente y no podían usarse. Escúchame, señorita. No sé qué intentas hacer ni cómo puedes hablarme, pero lo que haces aquí es ilegal. Sabes que soy el contrabandista que has estado tratando de atrapar, ¿verdad? ¿Porque la sala eléctrica estaba desatendida? ¿Dónde estaban todos los ingenieros?
Ah, sí, muchas de las funciones se transfirieron a una computadora después de su reacondicionamiento, lo que significa que tenía menos personal que en años anteriores. Pero no eres una nave de carga, eres. Cuanto más miraba Sovereign a la chica, más familiar le resultaba. Era un sexto sentido que le decía dónde estaban los espíritus de otras naves, si las tenían, y esta chica sin duda se sentía como una nave para ella. Pero eso no era posible, porque en ese momento estaba interactuando físicamente con su nave. Utten. Y no soy un buque de carga. Esta mocosa con aspecto de adolescente tuvo la audacia de usar comillas en el aire delante de ella. Los otros barcos más jóvenes de la Guardia Costera de Balea le temían. ¿Quién era ella para faltarle tanto al respeto? Ah, ahí lo tienes. Propulsión de nave. Motores de polvo, efectivos, pero fáciles de desactivar. Utten desconectó otro enchufe y accionó otra palanca, esta vez quitándole la propulsión. En ese momento, la soberana estaba roja como un tomate de ira y vergüenza. Vergüenza por haber dejado que alguien como ella se colara en su nave con tanta facilidad y le quitara buena parte de sus capacidades. Ya no estaba operativa. Y por si acaso, aplastó el fusible entre sus manos, asegurándose de que habría que traer uno nuevo y reconfigurarlo antes de poder volver a usarlo. Un proceso que, por desgracia, llevó tiempo. Nos vemos, me aseguraré de contarle esto a Balean. Balean, el orgullo de la flota y último acorazado de Vale. ¿Esta mocosa la conocía personalmente? Cierra exclamación. La soberana vio una sonrisa victoriosa y petulante en ella al salir de la sala eléctrica. Los demás fusibles estaban intactos, así que no despertó sospechas entre su tripulación. Sin dejar de maldecir a más no poder durante todo el camino de vuelta a cubierta, soltó una serie de palabrotas impresionantes, demasiado explícitas para que sus subordinados las oyeran. Algunas incluso las pronunciaba en el antiguo idioma baleano, que aún estaba de moda cuando recibió el encargo. Enculer. Salope. Connar. Sacamerde. Te maldijo a ti y a tu familia. 1000 vidas de sufrimiento. Toda esta ira no te hará más joven, tía. Adiós. No soy una tía. En cuanto profirió su último insulto, Utten simplemente se cayó por los lados de su barco. Corrió a ver dónde había aterrizado. Debía de haber algún tipo de bote de remos que la trajo hasta allí, y su tripulación tenía la posibilidad de verlo. Comillas que Utten simplemente flotaba sobre el agua. No caminaba, pero flotaba con honestidad. El agua ondulaba a lo largo del camino hacia el que navegaba, y pronto la perdió de vista en el océano oscuro. Golpeando el suelo, no se había sentido así desde que descubrió que los corredores de bloqueo Faunus habían eludido a su fuerza operativa durante las guerras Faunus. Bueno, la próxima vez que amarrara en Vale por la razón que fuera, tendría algo que preguntarle a Balean. Vaya. Saltando por los aires, sorprendida, una fuerte y enorme sirena de barco sonó muy cerca de ella. Sabía que no era de su propio barco, así que debía ser de otra persona. Sagrado Azul. Sus reflectores se encendieron, controlados por su tripulación humana. Todos apuntaban al origen de los sonidos y, finalmente, se centraron en él. No vio ningún carguero, como esperaba inicialmente, sino un enorme bloque de acero flotante. Solo las torretas secundarias que vio en la nave rivalizaban con todo su armamento principal, y eso en un solo lado. 4 torretas enormes fueron iluminadas por los reflectores, cada uno de los cuales probablemente duplicaba el tamaño de sus cañones principales. No había duda, lo que ella y su tripulación veían en ese momento era un acorazado. Sintió que su puente explotaba en un frenesí de actividad y reapareció en él un segundo después. Capitán. Los sistemas de propulsión no funcionan. La sala de máquinas informa de una falla eléctrica. Las 4 torretas principales están fuera de servicio. Los artilleros informan de una falla eléctrica. Tal como lo esperaba, todo lo que tocaba la mocosa dejaba de funcionar. La sala quedó en silencio con otro grito. Señor. El barco está enviando una señal en un instante. O Morse, como se decía antiguamente. Mientras observaban cómo el acorazado se alejaba en la distancia, les llegaba una señal a través de ese antiguo, pero probado, método de comunicación. Sovereign leyó el mensaje y lo descifró al instante, ensombreciéndose por ello. Comillas, te veo por aquí, tía. ¿Qué demonios significa eso? Su capitán no preguntó a nadie en particular, pero solo una persona, o espíritu, sabía lo que realmente significaba. Lo único que podía hacer ahora mismo era ver cómo Utten se alejaba, lo que la llenaba aún más de rabia. Con esa distracción superada, Ruby avanzó a buen ritmo en el resto de su viaje. Claro,
Podría haberse escondido usando su forma de aparejo, pero tenía la molesta costumbre de producir una señal de radar mucho mayor que la que realmente tenía. Así que, aunque su forma de aparejo era apenas más grande que un bote de remos mediano, aparecía en los radares como un acorazado de tamaño real. Lo atribuyó a las funciones del cubo de la sabiduría y lo aceptó. Así que, incluso si lograba escapar, los radares podrían eventualmente volver a detectarla, guiándolos así al lugar donde debía dejar su carga. Considerando que su cliente probablemente prefería que la guardia costera no llegara al mismo tiempo que ella, desactivar temporalmente el soberano probablemente era la mejor idea. Podía llorar cuanto quisiera, Ruby era quien tenía un aparejo, no ella. Navegando directamente hacia un muelle abandonado, el Seatown donde debía descargar su carga fue invadido por Grim hace algunos años. Aunque la infraestructura estaba ligeramente deteriorada, era un lugar ideal para realizar transacciones ilícitas, sin necesidad de un puerto importante. Aún en plena forma, miró la hora. Llegué temprano. Incluso con el desvío de hora y media en su viaje, logró cumplir con sus planes navegando a máxima velocidad en lugar de a velocidad de crucero. Hacía más ruido, sí, pero era útil en caso de apuro. Al encontrar un muelle suficientemente resistente, convocó su jarcia y dejó que Swords descargara su carga. Justo aquí, ten cuidado. Boom. ¿Qué dije? Swords gimió un poco. El proceso de redimensionamiento desconcertó a muchos al principio. Un contenedor de carga de tamaño real podía reducirse a una versión en miniatura y luego volver a agrandarse. Técnicamente, se consideraba equipo Kansen especializado, ya que funcionaban según los mismos principios. Los portaaviones, por ejemplo, tenían aviones en sus aparejos del tamaño de juguetes, pero funcionaban exactamente igual que un real. Las cajas técnicas también albergaban torpedos o torretas de acorazados completas en miniatura, así que las posibilidades eran realmente infinitas. Sin embargo, es una lástima que nunca dejara de usarse exclusivamente para Kansen. Una vez completada la entrega, le envió un mensaje a Junior y le tomó una foto como prueba de otro trabajo bien hecho. Lo que sucediera con el contenedor de carga no era asunto suyo, y ahora podía emprender el largo viaje de regreso a casa. Entonces los rumores eran ciertos. Swords se giró al instante hacia la nueva voz con un fuerte gruñido. Ruby la calmó dándole una palmadita en la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en el hombre pelirrojo que acababa de aparecer en el muelle. Ruby no lo vio, lo cual fue otro error, al menos debería haber explorado el lugar primero. ¿Quién eres?, preguntó con cierta hostilidad. Aunque estaba preparada para una pelea, la verdad es que prefería no hacerlo. La última vez que uno de sus repartos terminó en pelea, su cliente tuvo que regatear por la mercancía dañada, y no quería que se repitiera. Creía que mi cara ya era reconocible en todo, ¿vale? Ahora que Ruby lo veía mejor, vio que, además de su pelo rojo y su máscara de Grimm, también tenía cuernos de toro, los símbolos de un fauno. Además de llevar una llamativa túnica mistraliana roja y negra, también llevaba una espada a su lado, no dudaba de su dominio. Me llamo Adam Taurus. Y al colmillo blanco le gustaría. Bien hecho. Lo que sucediera con el contenedor de carga no era asunto suyo, y ahora podía emprender el largo viaje de regreso a casa. Entonces los rumores eran ciertos. Swords se giró al instante hacia la nueva voz con un fuerte gruñido. Ruby la calmó dándole una palmadita en la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en el hombre pelirrojo que acababa de aparecer en el muelle. Ruby no lo vio, lo cual fue otro error, al menos debería haber explorado el lugar primero. ¿Quién eres?, preguntó con cierta hostilidad. Aunque estaba preparada para una pelea, la verdad es que prefería no hacerlo. La última vez que uno de sus repartos terminó en pelea, su cliente tuvo que regatear por la mercancía dañada, y no quería que se repitiera. Creía que mi cara ya era reconocible en todo, ¿vale? Ahora que Ruby lo veía mejor, vio que, además de su pelo rojo y su máscara de Grimm, también tenía cuernos de toro, los símbolos de un fauno. Además de llevar una llamativa túnica mistraliana roja y negra, también llevaba una espada a su lado, no dudaba de su dominio. Me llamo Adam Taurus. Y al colmillo blanco le gustaría contar con tus servicios. De alguna manera, estaba segura de que esto era una venganza de Junior, simplemente lo sabía. Fin de capítulo.